Nunca creí en el destino, sino en las decisiones, pero aquella noche, en el corazón de nuestra antigua casa de Sevilla, una única elección reescribió mi alma para siempre. Porque el hombre que me guió por ese sendero incierto, rompiendo cada tabú y cada límite autoimpuesto, fue Miguel, mi propio hermano, y el único que jamás debí desear de esa forma. Esta es mi confesión, un intento desgarrador de desentrañar el laberinto de sentimientos que se tejieron entre el encaje de mi vestido y el lino de su camisa, y de comprender cómo dos almas, condenadas por la sangre, pudieron caer tan profunda y bellamente. La vida en Madrid era un lienzo en blanco que intentaba pintar con colores nuevos, lejos del ocre de Sevilla y la sombra de mi hermano. Mi apartamento, pequeño y moderno, en el barrio de Malasaña, era un santuario de anonimato. Las paredes blancas, los muebles minimalistas, todo diseñado para no evocar recuerdos. Pero aún así, el eco de aquella noche, de aquel toque, vibraba en cada rincón silencioso. Me sumergía en mi trabajo en la editorial, perdiéndome entre páginas y el olor a tinta fresca, un bálsamo para la mente. Intentaba llenar mis días con la efervescencia de la capital, las tertulias literarias, los cafés con amigos, las exposiciones de arte. Pero al final del día, cuando la ciudad se calmaba y las luces de la Gran Vía parpadeaban, el silencio de mi apartamento se llenaba de su presencia. Las texturas de mi nueva vida eran diferentes. Ya no el lino fresco de las mañanas sevillanas, ni la seda de mi pijama lavanda, que seguía guardado en el fondo de mi maleta, como un artefacto prohibido. Ahora prefería el algodón áspero de mis sábanas, la lana gruesa de mis abrigos de invierno, telas que parecían prometer una barrera, una protección contra la vulnerabilidad que Miguel había despertado en mí. Pero era una ilusión. Cada vez que mis dedos rozaban un tejido suave, como el terciopelo de un cojín o la cachemira de una bufanda, mi mente regresaba a él. A la delicadeza de sus manos sobre el encaje de mi vestido en la maestranza, a la calidez de su aliento en mi cuello a través de la seda de mi bata. Era como si mi piel se hubiera grabado con la memoria de su tacto, y cualquier similitud, por mínima que fuera, la reavivaba. Los meses pasaron con la lentitud de un sueño, pero la intensidad de una pesadilla. Miguel y yo hablábamos por teléfono de vez en cuando, conversaciones superficiales llenas de ausencias. ¿Cómo va la carrera? Mucho trabajo en la editorial, ¿cuándo vienes a Sevilla? Palabras huecas, incapaces de contener el abismo de lo no dicho. Su voz, grave y familiar, todavía me provocaba un escalofrío que se extendía desde la nuca hasta la punta de los dedos. A veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de su mano en mi muslo, el roce fantasma del encaje de mi vestido de la maestranza. Era una tortura deliciosa, una prueba de que, a pesar de la distancia y el tiempo, él seguía habitando en lo más profundo de mí. Intenté salir con otras personas, con hombres que eran amables, interesantes, que no tenían la sangre de mi sangre ni el peso de un secreto compartido. Pero cada beso se sentía vacío, cada caricia una imitación pálida. Buscaba en sus ojos la misma profundidad que había encontrado en los suyos, en su toque la misma electricidad, y nunca la hallaba. Era una injusticia para ellos, lo sabía, pero no podía evitarlo. Mi cuerpo y mi alma parecían estar sintonizados a una frecuencia que solo Miguel emitía. Mi mente era un campo de batalla. ¿Era esto amor? ¿O una obsesión nacida de lo prohibido, de la transgresión misma? La moralidad gritaba advertencias, pero el corazón, ese órgano caprichoso y traicionero, susurraba su nombre. Una tarde, mientras revisaba unos manuscritos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Miguel. Una foto. Era de la antigua biblioteca de nuestra casa en Triana, bañada por la misma luz de tormenta que habíamos compartido. No había texto, solo la imagen. Pero el mensaje era claro. Él también recordaba. Él también sentía. Mis manos temblaron al sostener el teléfono. La foto era un golpe directo a la boca del estómago. El sofá donde nos sentamos, las velas que habíamos encendido, la penumbra que había sido testigo de nuestro atrevimiento.
Podía casi oler el aroma de los libros viejos, sentir la humedad en el aire, el roce del encaje de mi bata. Esa simple imagen desató una tormenta de emociones que había mantenido a raya. Era una provocación, una invitación tácita a revisitar ese laberinto. Mi dedo se movió instintivamente hacia el teclado. ¿Qué le respondería? ¡Qué bonita foto! Sí, me acuerdo. ¿O me atrevería a cruzar de nuevo la línea, a alimentar esa llama que nunca se había extinguido? El encaje de mi vestido de boda, el pijama de seda, la bata burdeos, todos esos hilos de sensaciones se enredaron en mi mente. La tentación era insoportable. Me di cuenta de que, a pesar de los kilómetros y el tiempo, nuestra historia no estaba terminada. Era solo un capítulo pausado, esperando la siguiente frase, el siguiente toque, el siguiente susurro. El deseo de su piel sobre la mía, de su aliento en mi oreja, de la tensión silenciosa que solo nosotros compartíamos, era una marea que me arrastraba de nuevo hacia la orilla de lo prohibido. Los meses en Madrid se estiraban como las sombras de la tarde en un lienzo. Mi vida aquí era un entramado de rutinas, de pasillos llenos de libros y el zumbido constante de la ciudad. Había construido una existencia propia, independiente, pero el eco de aquella noche sevillana nunca se desvanecía por completo. Se manifestaba en el roce de una bufanda de seda contra mi cuello, en el aroma a incienso de alguna iglesia madrileña que me recordaba a la Semana Santa, o en la melancolía que a veces me invadía al mirar el atardecer desde mi pequeña ventana. Madrid era un refugio, un lugar donde nadie conocía mi secreto, pero también un desierto donde su ausencia se sentía con más fuerza. Un día, el teléfono sonó con un número de Sevilla. Era Miguel. Mi corazón dio un vuelco, un ritmo desbocado que hacía meses no sentía. Su voz, grave y familiar, me anunció que vendría a Madrid. Había sido seleccionado para presentar un proyecto en una prestigiosa feria de arquitectura. La noticia me golpeó con la fuerza de un relámpago. Mi deseo, aquel que creía haber enterrado bajo capas de normalidad y distancia, resurgió con una intensidad abrumadora. ¿Coincidencia o destino? La pregunta se me anudó en la garganta. Nos encontramos en la entrada de la feria, un edificio imponente de cristal y acero. La luz fría del invierno madrileño se filtraba por los ventanales. Llevaba un abrigo de lana color camel que me protegía del frío, y debajo, un jersey de cachemira color crema, suave y acogedor. Quería sentirme cómoda, pero a la vez, el cachemira era una elección consciente, casi una segunda piel que prometía calidez y una sensualidad discreta. Miguel apareció, vestido con un traje de corte impecable, una camisa azul pálido y un abrigo de paño oscuro. Su cabello, un poco más largo, caía sobre su frente con esa elegancia descuidada que siempre me había fascinado. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, el bullicio de la feria desapareció. En su mirada vi la misma chispa, la misma profundidad que recordaba. Una chispa que el tiempo no había logrado apagar. Carmen, murmuró, su voz apenas audible entre la gente. Se acercó y me abrazó, un abrazo fugaz pero cargado de historia. Sentí la dureza de su abrigo de paño contra mi lana, el contraste de las texturas, y un escalofrío me recorrió. Su aroma, una mezcla de sándalo y un toque de colonia fresca, me envolvió, despertando recuerdos que creía olvidados. Paseamos por los pabellones de la feria, observando maquetas futuristas y planos complejos. Él me hablaba con pasión de sus diseños, de las líneas limpias y los espacios habitables. Yo asentía, escuchaba, pero mi atención estaba en la forma en que sus manos gesticulaban, en la tensión de su mandíbula cuando explicaba un concepto. El jersey de cachemira se sentía cada vez más ajustado, como si la tela misma respondiera a la creciente intensidad entre nosotros. Más tarde, decidimos cenar en un pequeño restaurante en el barrio de las Letras. El lugar era íntimo, con poca luz y mesas de madera oscura. La conversación fluía con una facilidad que me sorprendió, como si los meses de distancia nunca hubieran existido. Hablamos de nuestros trabajos, de los amigos en común, de la familia.
pero bajo la superficie, una corriente subterránea vibraba. Recuerdo